días. Voy a subir esto. Hola, se escucha bien. Bueno, ya hemos orado, oramos otra vez. Señor, gracias por el privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra. En esta mañana de domingo, Señor, queremos pedirte que tú nos hables al corazón y, como decía mi hermano, Señor, que nos des por tu Espíritu Santo el poder de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, Señor, yo el primero, y pido tu bendición, Señor, para este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Cantando esta última canción me venía a la mente unas cuantas experiencias que Dios me permitió vivir, más que todo en mi país, en Argentina, y me acordaba de eso cantando esta canción porque yo me acuerdo de estar, por ejemplo, en una campaña de Anacondia, que vosotros sabéis, seguramente he escuchado de él, con 13 años, y yo pegué el estirón con 16 años, o sea que yo era muy bajo, que era bastante bajo. Y estaba con un familiar en la parte de atrás de un descampado, y el que estaba hablando estaba muy lejos. Yo casi no podía ver, y creo que lo conté alguna vez, pero bueno, si no lo repito. Y cuando este hombre reprendió al enemigo, yo vi un hombre saltar por arriba. O sea, yo era bajo y lo vi saltar por arriba de las cabezas de la gente. El poder de Dios en este sentido y en tantos otros de sanidades y demás. Mi padre una vez bajó de un autobús y se hizo daño un tobillo y tenía meses y meses y meses de estar cojo. No había manera. Y fue una reunión, él no iba a la iglesia. Fue una reunión donde se oró por sanidad y él salió sin darse cuenta, caminando sin ningún problema. Y él, yo no sé sinceramente si se convirtió o no, pero él reconocía que Dios me sanó, que el tobillo. Y esas son cosas que Dios me permitió ver a mí. Pero lo que quería decir con estos testimonios es que no he visto nunca milagro más grande que cuando cambia el corazón de las personas. Porque podemos ver libertades, liberaciones de espíritus malos, sanidades, etc. Pero cambiar un corazón es difícil para nosotros, para la psicología, para cualquiera, pero para Dios no. Y digo esto acordándome de los teólogos que dicen que Dios crea ex nihilo, o sea, de la nada crea algo, y muchos teólogos dicen es más complicado sanar un corazón y cambiarlo que crear de la nada, porque Dios podría hacer de la nada algo, pero cuando ese algo está corrupto, está completamente podrido y malo, es más difícil hacerlo puro otra vez. Sin embargo, no me digas que no puede. Dios puede. Así que confiamos en el Señor para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros familiares, aún para nosotros mismos, cuando nos vemos que falta tanto, ¿no?, de cambiar. Y bueno, un poco hoy el tema, sigo en Romanos, y todo esto que estoy hablando tiene que ver con lo que vamos a leer. También Dios está hablando de cambio de corazón. Dios está hablando en todo el libro de Romanos de la condición justamente corrupta del hombre y cómo Dios es el que puede cambiar ese corazón y cómo lo hace. Pablo entra en detalle de cómo lo hace. Y bueno, hoy tenía dudas de compartir cómo voy a compartir, pero lo voy a hacer confiando que el Señor va a estar conmigo, porque una cosa que me decía Javi en un domingo después de predicar, me decía, qué transatlántico que es el libro de Romanos. Dice, es como un Titanic. Y claro, yo he ido muy despacito porque es un Titanic, pero hoy quiero ir un poco más rápido, entonces tengo miedo de que no me vaya a hundir. Pero esperemos que no vaya demasiado rápido. Quiero yo hoy, más que decir pequeñas pinceladas, que avancemos un poco en Romanos, a partir de donde nos quedamos la última vez, que es el capítulo 6. A ver si hoy podemos avanzar un poco más. Creo yo que hay unos temas que se pueden apurar la marcha,
hasta donde vamos a llegar si Dios quiere. Entonces, Romanos capítulo 6. Nos quedamos la última vez en el versículo 14. Le puse un título y un tema a esta charla, a veces lo hago, y justamente ahora viene bien porque como quiero avanzar para que no perdamos de la mente lo que yo quiero comunicar, lo que quiero que quede en la mente, y espero demostrarlo con la palabra. Bueno, el título que yo he puesto, que no es el tema, es que no eres libre. Y sé que algunos van a decir, bueno, el Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es verdad, yo no estoy en contra de eso. Pero sin embargo, toda la Escritura, el libro de Romanos, como vamos a ver ahora, nos deja bien en claro que el ser humano no es libre. Ni siquiera lo fue Adán y Eva, porque tenían que responder al menos por un mandamiento al Señor. O sea que eran libres de elegir, pero no eran libres de la consecuencia de obedecer o no obedecer. Y el mismo apóstol Pablo nos dice que o bien somos siervos de la justicia, esclavos de la justicia para vida, o somos esclavos del pecado y siervos del pecado para muerte. O sea que no hay forma de que seas absolutamente libre. El único que es absolutamente libre, justo y bueno es el Señor. No hay otro ser que sea absolutamente libre. Por lo tanto, Pablo nos enseña esto. Y sabéis que me gusta mucho el fútbol, he estado viviendo el fútbol, y pensando en la charla que tenía que dar, me quedé pensando en el himno nacional argentino. El himno nacional argentino, en una parte dice, cuando se escucha ahí en el campo y en la partecita que usan, dice, Oíd mortales, empieza el libro, Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Eso es lo que dicen muchos himnos de Latinoamérica, la libertad, la libertad, la libertad. Y hoy en día muchas personas malinterpretan esa libertad. Esa libertad que es un grito sagrado, según el himno nacional argentino, hoy está malinterpretado. Hoy hay un grito que parece sagrado de libertad para hacer lo que quiero. Y no me digas lo contrario, porque si no tienes problemas, ya casi, no exagero, con la ley. Y no es lo que Dios nos enseña en su palabra. Así que sois esclavos de quien obedecéis. El último versículo que vimos decía, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, ni se te ocurra pensarlo, en otras palabras. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. El tema, que no lo comenté, es la santificación. En todo este pasaje que vamos a ver extenso, el tema que Pablo está hablando es del fruto de la justicia de Cristo en nosotros, que es el fruto de la santificación. Y me gusta el versículo que dice, obedientes de corazón. Es una parte clave, porque muchas veces nosotros vemos como nuestros hijos son obedientes, pero no de corazón. A veces son obedientes porque saben que si no, pues va a haber un castigo o no va a haber una paga. Y entonces hacen las cosas a regañadientes, como decimos, o por interés. Pero sin embargo la palabra de Dios dice aquí, os hicisteis obedientes de corazón. Eso revela mucho de un corazón cambiado. Y como decía yo al principio, ¿cómo podemos ser obedientes de corazón sin un corazón que el Señor ha hecho una operación, como se dice, a corazón abierto y ha cambiado todo aquello que estaba malo por lo bueno?
Así que el apóstol nos alienta en esto. Y dice el versículo 19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Y el versículo que todos sabemos, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la obediencia o la esclavitud al pecado tiene una paga asegurada, que es la muerte eterna. Pero en Cristo Jesús está y Él mismo es la dádiva de Dios, que es la vida eterna, como dice Juan 3:16, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado el Padre al Hijo. Él es la misma dádiva. Y 1 Juan 5:11-12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y no nos engañemos hoy en día. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y digo esto porque hay una corriente muy fuerte de que hay otras maneras y hay otros caminos, pero la Iglesia tiene que estar atenta a proclamar que no hay otro camino que no sea el Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Dije que voy a ir rápido, así que los que están leyendo, pues vamos a ir avanzando. Ahora Pablo nos hace un favor a los que a veces compartimos la palabra y él mismo nos va a dar un ejemplo, porque muchas veces nosotros buscamos ejemplos que van más o menos bien, tienen defectos, pero este es un ejemplo inspirado por el Espíritu Santo que Pablo nos da aquí, de un matrimonio. Y dice así, del 1 al 6, capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Como dije antes, es un ejemplo inspirado por el Espíritu Santo. No sé si os habéis dado cuenta, pero si uno usa este ejemplo, que no sea inspirado por el Espíritu Santo como Pablo, normalmente lo vas a entender al revés. Me explico. Pablo está diciendo en los versículos, por ejemplo, 4, si no me equivoco, no, 2, perdón. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, si sigues la línea del marido que muere, podrías entender que lo que muere es la ley. Pero sin embargo, lo que Pablo está diciendo más adelante, vosotros habéis muerto, no la ley. Porque la Biblia nos enseña en muchos sitios, y Pablo mismo nos los está diciendo, que la ley es buena. Y más adelante nos lo va a confirmar en este mismo capítulo. Es agradable, es perfecta. Por lo tanto, no es el marido, no es la ley
la que muere. La ley es buena y nos hace ver qué malos somos. Sin embargo, se nos ha hecho morir a la ley. O sea, la que muere es la esposa en vez del marido. La esposa se queda libre del marido porque no que muere el marido, sino porque muere la esposa, con lo cual queda libre del vínculo matrimonial para casarse con un nuevo marido, que es el Señor Jesucristo, que le da vida y que le da el espíritu y la fuerza interior para poder batallar contra esa ley interior que nos está matando, como dice después en el adelante que vamos a leer ahora. Así que el marido no murió, murió la esposa. Nosotros somos los que tenemos que morir al pecado, no la ley. La ley es buena. Y dice, sirvamos en la novedad del Espíritu. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante leyendo también. Dice el versículo 7 de capítulo 7. ¿Qué diremos entonces? Lo que estamos hablando ahora. ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. El pecado, más adelante Pablo se va a referir al pecado que habita en mí. Él reconoce que hay pecado en mí. El error efectivamente habita en nosotros y es una realidad con muchas facetas que están escondidas y solamente necesita lo que Pablo está mostrando, solamente necesita que la ley venga y te lo muestre como una lámpara, como él está dando el ejemplo. Yo no sabía que esto era malo hasta que la ley, que es buena y santa y justa, me ha dicho que era malo. Y de igual manera nosotros somos alumbrados a través de la palabra de Dios, pero no solo a través de la palabra de Dios, principalmente a través de la palabra de Dios con la acción del Espíritu. Por eso Pablo nos está diciendo que hemos de vivir en el Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Sin el Espíritu Santo obrando en el corazón del hombre, no te alcanza la palabra, porque puedes leer la palabra y sin embargo tu corazón no va a ser iluminado para darte cuenta de que efectivamente soy pecador. Así que es el Espíritu y la palabra que nos iluminan para que podamos ver. Y eso es lo que Pablo está dejando aquí. Claro, seguimos en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el pecado habita en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero, no de la ley del pecado, me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Aquí sí me gustaría detenerme un poco,
porque es un pasaje bastante que puede traer confusión. Lo que Pablo está comentando en estos versículos no es que entonces, como soy así, como tengo este problema, puedo tener una licencia para pecar sin ningún problema, porque no soy yo el que peca, es el pecado que mora en mí. No es absolutamente esto lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Pablo está hablando del interior del hombre caído que aún quiere obedecer. Y esto tengo que hacer otra salvedad aquí. Algunos teólogos, porque estuve investigando varias posturas, dicen que Pablo realmente se estaba refiriendo no a él mismo, sino a una persona no convertida. Y otros dicen que sí, que no. Bueno, yo no soy teólogo, pero estoy aquí hablando la palabra y voy a decir lo que es mi opinión. Mi opinión es que Pablo está hablando de él, pero mi opinión es que Pablo simplemente está reflejando la batalla que hay dentro de nosotros, y no solamente eso, Pablo está reflejando la batalla que hay dentro de nosotros, y si no fuera por el Espíritu, como él lo va a decir en unos versículos adelante, no tendríamos victoria. No tendríamos victoria contra el pecado, aún queriendo hacer el bien, porque qué incrédulo, qué persona que rechaza a Dios, qué persona que aborrece, que se burla de Dios, va a decir yo queriendo hacer el bien y no puedo. Ninguno, porque así yo no quiero hacer el bien. Pero sin embargo Pablo está diciendo, lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Lo que yo reconozco con mi mente que es bueno, justo y agradable, me doy cuenta que en mis miembros cuando lo quiero hacer no puedo. Entonces él no está hablando de un incrédulo, está hablando de un creyente que tiene una batalla muy fuerte contra el pecado como cualquiera de nosotros, pero ahora adelante va a dar la respuesta a esa batalla, que es la victoria cuando batallamos en el Espíritu del Señor. Así que el interior de este hombre caído, que aún quiere obedecer, que distingue la verdad de Dios, desea con su mente a Dios, pero está desesperado sin poder cambiar su situación y dice, oh Señor, miserable de mí porque no puedo, aunque quiero. Pero nosotros vemos lo que pasa en el versículo 25 y en el capítulo 8. Ahí está la respuesta. Tienes esa batalla, no te sientas mal si tienes esa batalla. Es sano que tengas esa batalla. Si no tienes esa batalla, te tienes que preocupar. Si estás siempre sin ningún problema, si no hay una discusión, si no hay una lucha contra algún vicio, contra alguna costumbre que no es apropiada, si el Señor no te está diciendo, mira, deja esto mejor que no te da santidad y haz lo otro, y no tienes ningún tipo de lucha, y simplemente es cumplir un rito, venir a la iglesia a hacer un par de cosas y me siento bien, como muchas otras religiones lo hacen, yo ahí sí creo que tendríamos un problema. Creo que cuando tenemos la lucha en nuestro interior, y a veces caemos, pero Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y el Señor nos da la victoria, estamos en el buen camino. Así que no tengáis miedo en cuanto a eso. Y oremos que personas a quienes compartimos el Evangelio lleguen a verse como en verdad están sin Cristo, como refleja Pablo aquí, que puedan decir, qué miserable soy, qué mal me siento, porque ese es el paso previo, si es que hay un paso previo al arrepentimiento, es cuando Dios da el arrepentimiento, la persona empieza a sentirse miserable, como Pablo está diciendo aquí, miserable de mí, ¿quién me puede libertar de esto? Me doy cuenta que está mal, pero es que no puedo. Y sin embargo, lo reconoce, y eso es lo que Pablo está compartiendo aquí. Y en el versículo 25 la respuesta, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y no os confundáis, porque dice otra vez, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Pero no lo separemos del capítulo 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo
en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Lo deja completamente claro, ni tampoco pueden. Por más que quieras, tampoco puedes. Pero con el Espíritu del Señor, a través de la fe, podemos. Damos gloria a Dios, al Señor, porque Él ha hecho que podamos vencer, aunque tenemos esta lucha. La Biblia, lo que quiero decir con esto, es que en ningún momento, si la tomas en el contexto, te enseña la impecabilidad antes de ser glorificados. O sea, en esta vida siempre vamos a tener esta lucha y tenemos que tenerla para ser más a su imagen. La Biblia no enseña nunca que vas a llegar a un grado de exaltación en esta vida, que vas a ser perfecto. Eso va a ser cuando estemos en su presencia. Pero mientras tanto, seguimos y batallamos con su Espíritu, con la palabra, para ir hacia adelante, hacia la santidad. Vamos a seguir. Os dije que hoy iba a dar mucha lectura, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Versículo 13 del capítulo 8. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Como dije antes, estás luchando. El versículo 13 dice, por el Espíritu haced morir. Eso implica que nosotros tenemos trabajo, porque también está el error de pensar que no tengo trabajo para mi propia santidad. Eso también es un extremo que no es correcto. Es el Espíritu Santo que nos santifica, que nos da las herramientas, que nos da la fuerza, pero Dios también te hace a ti responsable y te hace que la luz que Él te da para luchar la utilices, como dice la espada del Espíritu y etcétera, etcétera. Lo que leyó Manolo hoy, creo que lo leyó hoy también, ese pasaje en Efesios, ¿verdad? Que tenemos que utilizarlo. Por eso dice, haced morir por el Espíritu. Tenemos que tener esta batalla. Vamos a seguir. Versículo 18. Y dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera aún gime, sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve?
pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Habéis visto el versículo 23? Nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Nosotros mismos, con la creación que aguarda la libertad de los hijos de Dios, gemimos. Y esa es la pregunta que me hago muchas veces en cuanto a lo mismo tema que si estoy batallando. ¿Estoy gimiendo en mi interior, aguardando esa libertad gloriosa de los hijos de Dios? Es algo bueno también. Es algo bueno también. A mí, no sé, creo que a todos nos pasa. Cuando repites un pecado y caes en el mismo pecado y otra vez, sea del tipo que sea, no me puedo callar, no puedo hablar, siempre tengo que meter la pata, o siempre tengo que ver algo que no tengo que ver, o siempre hago algo que no tengo que hacer. Y llega un punto donde uno gime por dentro y dice, Señor, ayúdame. ¿Cuánto anhelo ya ser libre de nuestro cuerpo y estar glorificados? Eso es bueno, hermano. Eso te tiene que guiar a orar, a buscar más al Señor en la palabra, a acercarte a otro hermano, a decir necesito ayuda, te comparto mi motivo de oración. Eso es muy bueno y muy sano. No dejes que nadie, ni ninguna prédica neo de las que hay ahora, te digan que eso está mal. Porque hay otros que viven desde que se levantan hasta que se van a dormir en una victoria completa, que parece que están en el cielo ya. Y si tú tienes un problema, parece que tú eres el menos espiritual de todos los hijos de Dios. Y eso no es correcto. Esa victoria triunfalista no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña la victoria completa del Señor Jesucristo para nosotros cuando estemos en gloria. Y aquí también, pero así, batallando, gimiendo, arrepintiéndonos por nuestros pecados, por lo mal que muchas veces repetimos la misma cosa. Eso es algo bueno y tenemos que ir con alegría, como primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Seguimos creyendo y seguimos adelante. Y voy a saltar un poquito porque ya me he pasado de leer, ¿no? Pero qué bendición viene más adelante en cuanto a la oración. No es solamente nuestra oración, es que dice que es el Espíritu que intercede por nosotros. Dice que es el mismo Señor Jesucristo que ora por nosotros. O sea que no tengas miedo tampoco de a lo mejor ser un poco torpe. O sea, yo me acuerdo que cuando iba a las reuniones de oración al principio, ahí en mi ciudad, no sabía ni cómo orar a veces. Decía cosas que después yo decía, ¿qué dije? ¿Qué tontería dije? A veces nos escuchamos o a lo mejor hasta nos causa gracia algún hermano que dice, ¿pero cómo va a orar así? ¿O qué quiso decir? No tengas miedo, ten un corazón sincero delante del Señor, porque el Señor sabe lo que hay y el Señor sabe lo que hay en tu corazón. El Espíritu Santo intercede por nosotros, es el Señor. Dice, de la misma manera, versículo 26, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y si dice todas las cosas, son todas las cosas. A veces podemos decir, hay que ver, esto es malo, ¿eh? O este hermano lo que me dijo realmente es malo, ¿eh? Me lo dijo con mala espina. Sí, puede ser que sí. Es malo, pero eso es parte de todas las cosas. Algo que te pase, me quedo sin trabajo, me quedo sin esto, me quedo sin lo otro. No llego a fin de mes, o tengo este problema con un compañero de trabajo, o esto. Es malo. Nadie dice que es bueno. Lo que es malo y lo que es bueno. Pero el Señor dice que todas las cosas ayudan a bien. No hay acto peor y más malo en toda la historia y en todo el universo que haber crucificado al Hijo de Dios. Fue el acto más horrible y malvado que pudo haber. Sin embargo,
hacía falta. Y Dios utilizó la maldad por la maldad de los que quisieron que sea crucificado para el bien nuestro. Sus propósitos son tan sublimes que hasta puede usar lo peor que te puede pasar en tu vida para lo mejor que vas a tener en la eternidad junto a Él, para formar tu carácter, para que seas semejante al Señor. Así que no te desanimes ni aun cuando estés pasando por cosas como estas. Y bueno, sigo leyendo. ¿Qué diremos a esto? 31. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, ¿cuáles todas estas cosas? Persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te podrá separar, con lo cual sigues siendo esclavo y no sigues siendo libre, pero bendita esclavitud. Estar en el amor del Señor y no poder ser separado del amor del Señor. No hay mejor cosa para nosotros que esa esclavitud. Así que para terminar, bueno, me perdonáis que hoy yo creo que me pasé con la lectura, pero quería avanzar un poco. Y para terminar, quería hacer también una pregunta. Sabéis que yo no soy de decir, no estoy en contra, ni juzgo, no me malinterpretéis, a ninguno que diga de pasar al frente, pero no es mi costumbre decir que nadie pase al frente. Pero sí me gusta hacer alguna pregunta para terminar. Y mi pregunta es, si estás en Cristo, si estás en Él, si tú crees que no, pues hoy es el día de arrepentirse y de venir al Señor. Es el día de decir, Señor, estoy mal, necesito ayuda, necesito arrepentirme de mis pecados y creo en ti. Creo que tú eres mi justicia, creo que tú has muerto, creo que tú has resucitado por mí al tercer día. Creo que estás a la diestra de la majestad de Dios intercediendo por mí. Hazlo, arrepiéntete porque la puerta está abierta para todos y ven al Señor. A lo mejor tienes dudas, no sé, la verdad que no sé, tanto tiempo hace que vengo a la iglesia que ya no sé si creo o no creo, no sé si estoy batallando como dice este hermano o no, no sé bien en qué estoy. Pues es lo mismo, no hay problema porque la respuesta es la misma. Ven al Señor Jesús en arrepentimiento y fe. Y si te crees que eras pero volviste atrás, la respuesta es, y la buena noticia es la misma. Si crees que volviste atrás porque has andado en pecado y te has desviado, de todas maneras, la respuesta es la misma. Ven en arrepentimiento y fe al Señor. Y solamente voy a machacar un poquito algo. Ven en arrepentimiento y fe, pero ven con un corazón dispuesto a recibir corrección y restauración. En parte es por eso que soy un poco anti pasar al frente y anti levantar la mano. Porque no es una acción de levantar la mano o pasar al frente, es una disposición del corazón. Si tienes algo que arreglar, si tienes algo que ser restaurado, no esperes ni que el pastor te diga, a ver cómo andas. No, ven tú y di, yo tengo este problema. Yo estoy pecando en esto y me estoy alejando de Dios en esto. Ayúdame, estoy dispuesto a que me corrijas. Estoy dispuesto a ser restaurado porque quiero seguir en esta batalla, porque no me quiero desprender de esta batalla. Así que en ese sentido digo, ven al Señor. Amén. Oramos. Señor, gracias que eres tan
tan bueno, Señor, para nosotros, que eres un Dios, como dice nuestro pastor tantas veces, de segundas oportunidades, terceras, cuartas, miles. Mientras hay vida y esperanza, Señor, mientras estamos en esta tierra, tenemos, Señor, la posibilidad de venir siempre a ti, Señor. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que a cada uno en nuestro corazón sabemos lo que hay, tengamos esta actitud, Señor, de venir a ti arrepentidos, querer arreglar aquello que parece que no se puede arreglar, buscar ayuda aunque nos dé corte o aunque nos sintamos que nos volvemos indefensos o que le podemos dar un arma a un hermano para que luego nos haga daño. Yo pido, Señor, que bendigas esta iglesia con hermanos maduros, que nunca hagan eso, que nunca compartan nada que no hay que compartir, pero que por el contrario, Señor, den lugar a que los corazones se abran y se puedan venir a ti también a través de compartir con un hermano, Señor. Te pido, Señor, que tú obres, que bendigas toda la congregación, Señor, tú sabes lo que hay. Rogamos, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo aún más y más, Señor, para que haya sanidad, para que haya un corazón restaurado, Señor, para que haya un corazón que quiere batallar, que no se rinde. Señor, ¿quién no tiene problemas en la casa? Pedimos tu mano, Señor, sobre esta iglesia, Señor, sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.